Hola, en la micropíldora de hoy vamos a analizar cómo configurar la evaluación de una actividad del campus virtual UVA con Evalcomics. Como sabéis, Evalcomics es una herramienta que está integrada en el campus virtual de la UVA y nos permite diseñar instrumentos de evaluación como pueden ser rúbricas, listas de control o escalas de valoración y posteriormente asignarlas a una determinada actividad o a las diferentes actividades que nosotros hayamos planteado dentro de nuestras asignaturas. ¿Qué tipo de evaluación permite Evalcomics? Quizá aquí está uno de los puntos fuertes de esta herramienta. Pues Evalcomics permite la evaluación tradicional, que sería la que el profesor realiza a los estudiantes, y al mismo tiempo permite integrar a los estudiantes dentro del proceso evaluador, es decir, permite realizar actividades de autoevaluación y al mismo tiempo actividades de evaluación entre iguales o coevaluación, es decir, que los estudiantes valoren el trabajo realizado por sus compañeros. ¿Cómo evaluar una actividad de Moodle con Evalcomics? Pues en primer lugar nos tendríamos que dirigir al módulo de Evalcomics que aparece en el campus virtual y una vez que hayamos diseñado un instrumento, es decir, con la opción de gestión de instrumentos, nos tendríamos que ir a evaluación de actividades. Es decir, en esta micropíldora no nos vamos a centrar en cómo diseñar los instrumentos, eso lo abordaremos en otra micropíldora, sino que nos vamos a centrar en la segunda parte, es decir, cómo asignar un determinado instrumento que nosotros hayamos diseñado con la herramienta Evalcomics a una determinada actividad que nosotros tenemos planteada dentro de nuestro campus virtual. Por lo tanto, nos centraríamos, como podemos ver en la transparencia, en la segunda de las posibilidades, es decir, en la evaluación de las actividades. Pincharíamos en evaluación de las actividades y nos aparecería la siguiente pantalla, es decir, en esta pantalla nosotros tendríamos todas las actividades que nosotros hemos planteado dentro de nuestra docencia, dentro de nuestra asignatura en concreto, y nos aparecerían unos pequeños lápices al lado de cada una de las actividades en los que nosotros podríamos configurar esa evaluación, es decir, pincharíamos encima de ese lápiz y se nos abriría un entorno de edición que nos permitiría predeterminar qué opciones de evaluación nosotros queremos. Pincharíamos, por ejemplo, en el primero de los casos, en este caso, pues entregas de la práctica 1, que sería una subida avanzada de archivos, y nos aparecería la siguiente pantalla. En esta pantalla nosotros podríamos predeterminar qué tipo de evaluación queremos para esa actividad en concreto. Pues, por ejemplo, si nosotros consideramos que es una evaluación que nos permite integrar a los estudiantes, podríamos plantear una evaluación de profesor, evaluación de estudiantes, es decir, autoevaluación y al mismo tiempo evaluación entre iguales, es decir, que un estudiante evaluara a otro estudiante esa tarea en concreto. Por ejemplo, tal como podemos ver en la transparencia, en este caso, pues para la evaluación del profesorado hemos asignado un instrumento que hemos diseñado con Evalcomics en concreto para esa actividad, pues podría ser la lista de control para la valoración de la práctica 1, por ejemplo. Me gustaría recalcar, como ya he dicho anteriormente, que para que nosotros podamos asignar una determinada herramienta de evaluación, obviamente tenemos que tener el instrumento previamente diseñado, de ahí que nos salga en el menú desplegable esta lista de control que yo he diseñado previamente. Posteriormente podríamos asignarle, por ejemplo, a la evaluación del profesorado, pues en este caso me interesa un 60%. La autoevaluación, obviamente, tendría que elegir la misma herramienta que yo he utilizado para la evaluación de profesor-estudiante y, en este caso, pues le he hecho una asignación de 10% de la valoración total. Y al mismo tiempo, pues, he planteado una coevaluación que supone el 30% de la nota final y que lleva también asignado el mismo instrumento de evaluación. En el caso de la autoevaluación y en el caso de la coevaluación se puede predeterminar un rango concreto de fechas para realizar la evaluación, lo cual puede resultar muy interesante desde el punto de vista de evaluador. Al mismo tiempo podemos predeterminar también el anonimato en esa evaluación, es decir, aparece una pestaña que nosotros podemos activar o desactivar dependiendo de nuestros intereses en esa actividad en concreto, y si por ejemplo nosotros activamos la pestaña de anonimato, implicaría que esa evaluación es anónima, es decir, el estudiante evaluado en ningún caso es conocedor del estudiante que ha realizado su evaluación. Si nosotros dejamos esa pestaña desmarcada o la dejamos inactivada, pues lo que implicaría es que el estudiante evaluado es capaz de ver, puede ver el perfil del estudiante que le ha evaluado.
Por otra parte, podemos también, en el marco de la coevaluación, predeterminar quién evalúa a quién. Nos puede interesar pues, que cualquier estudiante evalúe ese trabajo, pues, por ejemplo, pinchando la primera opción, que es cualquier compañero. Al mismo tiempo, podemos predeterminar también una evaluación en grupos, si tenemos unos grupos asignados dentro de nuestra asignatura de Moodle, y por otra parte, podemos también asignar la evaluación de una determinada actividad a un estudiante específico, o que un estudiante evalúe las actividades de un número determinado de personas. Es decir, podemos hacer un poco una evaluación ad hoc de nosotros quién queremos asignarle una determinada evaluación. Una vez que hemos configurado todos estos parámetros, pues le daríamos a guardar. Y lo que nos aparecería sería otra vez la pantalla inicial que hemos visto, en la cual nosotros podríamos empezar a evaluar esas determinadas actividades. El código de colores, tal y como podemos ver en la transparencia, sería naranja-verde, es decir, naranja implicaría actividades que no están evaluadas, luego yo como docente tendría que realizar la evaluación, y al mismo tiempo tendríamos el código verde, que implicaría que yo ya he realizado esa evaluación, es decir, en este caso solamente me quedarían pues 4 actividades en relación con la práctica 1 para evaluar. Pincharíamos en ese código naranja, en ese icono naranja, y se nos desplegaría el instrumento de evaluación que yo le he asignado. En este caso, pues yo le había asignado una lista de control en la que yo tendría que valorar pues, unos determinados criterios de evaluación, que en este caso en la herramienta se llaman atributos, y que yo valoraría pues, con un sí o no dependiendo del grado de cumplimiento. Una vez que yo he realizado esa evaluación, le daría simplemente a guardar y el estudiante ya podría disponer de esa información detallada de aquellos criterios que yo he marcado y, evidentemente, de la tabla, ¿no?, que se ha utilizado, en este caso la lista de control que se ha utilizado para la evaluación de esa actividad. Una vez que se ha realizado la evaluación por parte del docente, el estudiante tiene la posibilidad de ver mediante una lupa que le aparece en su perfil un desglose de la calificación. En este caso, si recordamos, habíamos establecido una evaluación, en la que aparecían 3 elementos. Uno sería la evaluación del profesor, otro sería la autoevaluación y otro sería la evaluación entre iguales. En este caso, el profesor ya ha realizado la evaluación, suponía el 60%, la nota que tiene es un 100%. La autoevaluación del estudiante, ya vemos que el estudiante la ha realizado porque tiene también un 100%, y al mismo tiempo la evaluación entre iguales también ha sido realizada porque aparece ya un 100%. Pero justo encima de donde aparece esa evaluación por parte de otro estudiante, vemos un dato muy importante, que es el periodo de calificación está todavía abierto. Eso implica que nosotros hemos establecido un rango de calificación y el estudiante que ha sido evaluado no podrá ver los datos en relación con esa calificación, tanto la suya como la que aparece realizada con la que es realizada por otro estudiante, hasta que ese periodo no haya terminado. Esto lo vemos claramente reflejado en la calificación final de Evalcomics. Todas las evaluaciones son de 100%, luego sería lógico que la nota final del estudiante o la calificación final fuera 100%, independientemente del peso en la nota final que le hubiéramos asignado a cada una de las partes. Sin embargo, como ese periodo de calificación por parte de otro estudiante todavía está abierto, el estudiante no puede ver la calificación que le ha otorgado todavía. Entonces, en el momento en el que se cierre ese periodo de calificación, pues el estudiante verá materializada su nota final, que en este caso sería un 100%. Una vez que nosotros como docentes y una vez que los estudiantes han realizado la evaluación de esa actividad, tendríamos la posibilidad como docentes de enviar esas calificaciones al libro de Moodle. Es decir, el libro de calificaciones de Moodle es un espacio en el que se recogen todas las notas que ha obtenido el estudiante o los diferentes estudiantes durante toda la asignatura, ¿no?, durante el transcurso de la asignatura. Entonces sería tan sencillo como enviar, pinchando en enviar las notas de Evalcomics al libro de calificaciones. Algunas ideas importantes, ¿no?, para resumir un poco lo que acabamos de abordar en esta micropíldora. Por ejemplo, para poder configurar la evaluación de una actividad con Evalcomics ha de existir previamente un instrumento de evaluación diseñado. Ya lo hemos recalcado en varias ocasiones. Primero diseñamos el instrumento con la opción de gestionar instrumentos dentro de Evalcomics y después configuramos la evaluación de las distintas actividades en función de esos instrumentos que nosotros hayamos diseñado previamente. El desglose de las calificaciones solo podrán verlo el profesor y el alumno evaluado, no el alumno que evalúa. Esto es lógico. Evidentemente, cada uno de los estudiantes puede acceder únicamente a sus notas. Si no,
pues realmente sería poco operativo y realmente pues, no nos centraríamos, ¿no?, en lo que realmente implica la evaluación. Los alumnos solo podrán ver las calificaciones asignadas por los compañeros cuando finalice el periodo de evaluación. Esto también lo hemos recalcado, pero es un punto muy importante. Si la evaluación no es anónima, tanto el estudiante evaluado como el profesor podrán ver el perfil del estudiante que ha realizado la evaluación. Esto un poco tiene que ver también con la idea de anonimato que hemos querido poner de manifiesto durante la micropíldora. Una vez terminada la evaluación, el docente enviará las calificaciones al libro de calificaciones de Moodle y por defecto Moodle hará la media aritmética entre las calificaciones obtenidas con Evalcomics, es decir, las que nosotros hemos enviado, y las puntuaciones de Moodle. Quizá tengamos alguna actividad que nosotros no hemos evaluado con Evalcomics, sino que hemos evaluado pues, con el propio Moodle, ¿no?, con las opciones que nos permite Moodle de calificación. Luego, por defecto, el libro de calificaciones nos hará la media aritmética. Si no queremos hacer esta media aritmética, pues tenemos la posibilidad de exportar ese libro de calificaciones a Excel y ya aplicar los porcentajes que consideremos apropiados. Y esto es todo, esta sería la micropíldora y nos vemos en la siguiente.